Señoras y señores, ahora sí, a trabajar. Empezó el año, como hemos anticipado en los últimos programas, con la inflación bastante disparada. Y la novedad es que en el sector privado están anticipando que la inflación de enero puede estar más cerca de 5 que de 4, lo cual ustedes tienen, vos tenés ese mismo dato. De acuerdo a las principales consultoras han cambiado de alguna manera las proyecciones y muchas te dicen en realidad, en vez de pensar con 4, puede empezar con 5. Y ya hay por lo menos 3 consultoras importantes de la Argentina que ya están calculando una inflación entre el 5 y el 5,50 para enero. Para enero, entre 5 y 5,5. Y si te ubicás en una inflación del 5... Va a ser un test otra vez para finalmente Marco Labaña, ¿no? En el INDEC, que uno tiene el recuerdo, por ahí no. Pero bueno, va a haber que verlo, ¿no? Sí, no, y además, Willy, básicamente a cuánto... Mira, es básicamente lo que tenés las expectativas de inflación del Banco Central, que son las 35 o 40 consultoras y bancos que le dan. Fíjate cómo han subido las expectativas, que en diciembre ya estaban en el 49,8 cuando había empezado con una expectativa del 30,1. Y obviamente eso hace que todos empiecen, los empresarios, a ver los precios. Y el gobierno obviamente también, desde Martín Guzmán ya ha dicho que quiere apurar rápidamente el tema del acuerdo con el fondo, porque yo creo que eso lo va a ayudar al gobierno, evidentemente. Pero la inflación es un problema. Hoy la inflación, si es 5, la inflación está viajando a un ritmo anualizado de aproximadamente el 65 al 70%. Claro. ¿Impulsada por qué, Carlitos? ¿Alimentos o...? Básicamente, cuando los alimentos están por encima del promedio de la inflación, obviamente impulsada por alimentos, pero vos calculás que tenés tarifas congeladas, tenés la inflación núcleo, digamos, la que es preocupante. En este escenario, Cecilia, vos tenés el dato de que los precios máximos se pueden llegar a ser eternos. Y por lo menos el deslistamiento, el famoso deslistamiento de los precios máximos, que Paula Español le empezó a prometer al a las industriales alimenticios. En septiembre, octubre, se estiró hasta enero y ahora algunos pensaban, bueno, esto se hace en el primer trimestre del año. Bueno, no, se va a quedar probablemente todo el año. ¿Cuál es la variable que pone el gobierno para pensar los precios máximos se quedan y la industria tiene que enterarse de eso? Los commodities altos. Claro. Creen en el gobierno que buena parte de esta aceleración de la última parte del año no ha tenido que ver ni con la reapertura de los comercios, ni con la actualización, ni con la velocidad de la devaluación, sino responsabilizan fundamentalmente a la suba de los commodities. Entonces dicen, commodities altos, alimentos altos, acuerdos puntuales... Claro. La economía argentina parece una pelea de chicos a ver quién tiene razón. Claro, pero es la teoría Fernanda Vallejos, no es la teoría pero uno ve como alimentos. Grave error, porque hoy los commodities subieron, subió la soja, subió el maíz, subió el trigo. Si vos a esas cosas, a esos productos, a todo lo que tiene que ver con esos productos, le pones algún tipo de traba, algún tipo de fijación de precio, lo que te va a pasar y lo que te pasa siempre es que baja la producción. Bueno, eso desde ya. Pero yo creo que está bien, pero entonces en lugar de reconocer que acá hay un descalabro monetario y fiscal, entonces se encuentra el relato de los commodities. Claro. Pero es como si fuera con esas discusiones de los chicos que nadie quiere reconocer. Yo creo que están las dos variables. Por lo menos una parte del gobierno, perdón Pablo, parte del gobierno o lo que es la Fundación Callao, si querés, esa parte del gabinete económico te dice, lo de fondo es lo que está haciendo Martín Guzmán, bajar déficit fiscal, tenemos que ordenar esas cuentas y demás, pero en el mientras tanto no podemos hablar. No por culpa de Guzmán, digo, pero no lo puede hacer. La última parte del año tuviste un recorte fuerte, Willy. O sea, el déficit iba a un nivel bastante más alto del 8 y va a terminar más o menos en ese nivel, ¿no? O sea, volaste el IFE desde agosto, que no das ayuda social extraordinaria, el ATP se cortó para todo el mundo. Perdón, Guzmán negoció muy bien con los trabajadores del Estado, es decir, la paritaria de los trabajadores estatales fue un desastre. Y jubilado. Pero ¿qué pasa? Acá hay una cuestión, acá hay que distinguir en términos económicos a Martín Guzmán de Matías Culfas. Cuando hablamos de precios, de control de precios, nunca lo vemos a Guzmán en el medio. Guzmán es el tipo que te dice, tenemos que ser razonables en términos fiscales, las cuentas tienen que estar equilibradas, vamos a pedirle menos plata al Banco Central. Bueno, y del otro lado la tenés a Paula Español diciendo, no suban los precios. Pero eso en la propia confesión del propio
propio Guzmán, podríamos decir, es Sarasa. No porque, Obvio. vamos, Claro. él sabe que... digamos, no maneja eso. Claro, Está bien, pero no, cuando, bueno. Pablo, vos lo que planteás respecto a el tema fundamentalmente UPCN, Claro. porque con ATE está más complicada la cosa, con toda esta información que están planteando ahora, Sí. le están complicando el fin de semana para que pueda descansar Claudio Moroni, que se le viene una que ni les cuento, Claro. porque no solo hay un pedido de el Consejo Directivo de la Confederación General de Trabajo de recibirlo y que les informen en qué va a consistir esta nueva movida de precios y salarios y sobre todo si se empiezan a aferrar hasta los gordos del discurso de Cristina. ¿Por qué? Porque dicen, en un escenario como el que veíamos recién, es campo fértil para el crecimiento de los sectores de izquierda dentro de los gremios De los sindicatos, Claro, y adentro claro. de las complicado. fábricas, claro. y Pablo Moyano empieza a mirar con más chances, muchos no se la dan, de poder aspirar en el Congreso de agosto de este año, el confederal de la CGT, a ser secretario general de la CGT, o en todo caso Sergio Palazzo, que sería otro duro. Es un tema muy complicado que lo supera Moroni. Es un tema para Alberto Fernández. ¿Qué equilibrio hace? Y de alguna manera para la propia Cristina. Bueno, vamos a ver un poco todo el trabajo que hemos hecho de la producción. Hoy, a propósito de todas estas discusiones, en principio escuchemos al economista Carlos Rodríguez, un cerebro interesante de la Argentina, titular del SEMA. Carlos Rodríguez sobre el tema de la inflación, porque, digamos, no perdamos de vista que más allá de toda la especulación política, estamos, digamos, con una disparada inflacionaria alarmante, es decir, no creo que el gobierno pueda no hacer nada y seguir, digamos, con el cuento de los commodities o del presidente Alberto Fernández que dijo que el problema es la deuda tóxica. O sea, todo eso es relato político. La realidad que la inflación nos está llevando por delante peligrosamente. Te sumo una cosita Peligrosamente. chiquita. Hace mucho tiempo que no tenés una inflación Claro. como la que vas a tener en enero, Exacto. como la que tuviste, con tarifas pisadas. Efectivamente. Escuchemos a Carlos Rodríguez, a ver. Va a haber una inflación del orden de 4% en el mes de enero. Y 4% es un número muy razonable si pudiéramos sostenerlo. El gobierno no reconoce la situación donde está y se creen que merecen mucho menos. Y ahí es donde empiezan los problemas. Empiezan a regular, a congelar, a hacer mesas de acuerdo para no reconocer la realidad. Y la realidad es que el gobierno merece mucho más de inflación y mucho más de recesión. Así que argentinos, a contentarse con el 4% porque no creo que vaya a durar mucho más. Bueno, allí estaba, ¿no? Una advertencia bastante 4% buena significativa. noticia, dice Claro, Carlos Rodríguez. exactamente. Bueno, Pero la misma de diciembre ahora. Y lo otro, Willy, Sí. fundamental, es que hay que saber y entender que en la Argentina y en la mayoría de los países del mundo, la inflación es un fenómeno estrictamente monetario, o sea, tiene que ver con la emisión del Banco Central de la República Argentina. Si vos emitís dinero, ese dinero está dando vuelta. Tenemos nuestra Biblia, tenemos la placa de nuestra Biblia sobre la emisión de peso, la podemos poner al aire. Ahora mientras que continúe. Profe. Y entonces, sí, lo que te va a pasar probablemente en febrero Ahí la es tenés. que ahí va a haber muchos pesos en circulación Ahí y está. tenés que ver cómo hace el Banco Central para sacar esos 100.000 por segundo. Tenés que empezar a sacar algo, porque si no eso se va a precios. No hay otra forma. Y la forma que tenés Porque de... además lo que recién planteaba Cecilia, que efectivamente el gobierno está haciendo el esfuerzo y es un ajuste importante, IFE, ATP, pero todo eso, cuando mirás los subsidios para el transporte y la energía, o sea, bueno, sí, pero claro, tendría que ser no, doble. no hay forma de No frenarlo. es que una cosa... Mantener las tarifas. Claro, por supuesto. Mantener las porque tarifas. te aumentan Pero, igual, a ver, digamos. la Argentina este año tuvo un déficit fiscal de 8,5 puntos del PBI, Sin uno duda. de los déficits fiscales más altos de la historia argentina. Sí. Si baja con todo lo que baja y todo lo demás, no va a bajar a menos de 6 puntos del PBI. Sí, sí, sí. Vamos a escuchar a José Luis Lingeri, que es integrante de la mesa directiva de la CGT, a propósito de lo que decía Beto. El gobierno quiere tratar de que no haya desborde en los reclamos salariales
y ahí se juega además una tensión política dentro, por supuesto, de la conducción sindical. A ver qué decía Lingeri sobre el acuerdo de precios y salarios. Sobre todo este tema que se está discutiendo de precio y salario, yo creo que se trató de mantener ingresos nominales con algo de suba por inflación. El acuerdo de precio y salario, en teoría, se propone para ir generando expectativa de baja de inflación, pero un acuerdo real implica un acuerdo global sobre la macroeconomía que incluye impuestos, tasa de interés, tarifa, aranceles y márgenes de rentabilidad, ya que los precios reflejan la totalidad de costos y no de los salarios. Bueno, allí Los estaba. gremios están a la derecha. Casi ¿Qué pasa? te diría, ¿Era Lingeri o Pablo Roca el que hablaba? Pero está bien. No, perdón. Pero bueno. Escuchar a un integrante de los independientes, aliado de los gordos, hablar de márgenes de utilidad, es que la cosa está complicada en Asopardo 802 y por la presión de los sectores más duros, va a ser muy difícil administrar el conflicto social. Claro, pero Muy digamos, complicado. los acuerdos de precios y salarios en la Argentina en general tuvieron dificultades porque el principal actor del acuerdo, que es el gobierno, no cumple. No lo cumple. Claro. Y En déjame realidad lo que decirte está algo más. diciendo Lingeri, muchachos, ¿y el dólar qué hacemos? Claro. ¿Y la Déjame devaluación? decirte algo ¿Las más. tarifas? El acuerdo de precios y salarios nunca funciona, pero las pocas veces que tiene algún tipo de efecto sobre la realidad es porque se hace al principio en el momento del pico de legitimidad de un gobierno. No sé si este es el pico de legitimidad de este gobierno. Me parece que ese tiempo Claro. ya pasó. Sin duda. Bueno, de ese tema también hablamos esta semana, ¿no? Si en este contexto el gobierno puede enfrentar el año electoral, ¿no? Es decir, Y ahí tenés un problema. con Willy. 5% de inflación al año, ¿vos tenés alguna Yo plata creo- sobre yo esto lo a quiero ver. someter a debate. Quiero preguntarles, ¿la inflación va a jugar en contra o a favor del gobierno? ¿Por qué hago esta pregunta un poco retórica? La inflación siempre juega Para mí, históricamente en contra. juega en contra. Siempre Históricamente juega en te hace contra. perder elecciones. Pero hay una cuestión, a nivel de la percepción, ¿la inflación va a llegar acelerada a octubre o va a llegar un poco más tranquila? Ahora sí, veamos si quieren los números. Y acá empieza la duda y puedo llegar a tener alguna disyuntiva. Resulta que este año va a tener una inflación muy grande. Sí. Esto es por trimestre, no es por mes. Atención, aclaro. Es cada trimestre. Pero el primer trimestre vas a tener la mayor aceleración. Y después vas a tener una inflación alta, pero constante según la proyección. ¿Cuál es la trampa de esto? Y yo no me termino de decidir para el lado de quién va a jugar, si bien creo que va a jugar en contra del gobierno. Y es la inflación compuesta, si querés. Porque la inflación de un mes se suma a las anteriores, naturalmente. Sí. Entonces esto es una pelota que crece indefinidamente, prácticamente. Si los salarios van atrás de eso, le va a jugar en contra. Exacto. Si Es que llegan la a clave agosto, va a ser septiembre esa. adelante, Claro, le van a bueno. jugar a favor. Bueno, pero ese es el ajuste, digamos. Claro. Salarios que van al 25-30, la inflación que va al 50. Pero la vicepresidenta Sí. Dijo que no. quiere un boom de consumo. Sí, bueno, pero eso puede ser una expresión de deseo Sí, que si no no- está si no disponible. mejorás el salario real, no porque tenés boom de consumo. cuando Cristina tuvo ese boom de consumo, el Banco Central tenía 30.000 Tenía millones dólares, de reservas. claro, O sea, era exactamente. otra Argentina. Bueno. Yo creo que lo que se está, digamos, donde está sonando la alarma política tal vez ahora, es que, digamos, los resultados de las señales que de alguna manera pide Cristina son esta inflación disparada. O sea, ojo que no Vos sé decís que si... ya es consecuencia. Sí, bueno, en un punto efectivamente lo es, porque hay de alguna manera una expectativa inflacionaria Ellos muy consideran elevada, ¿no? que la responsabilidad es de Sí, Culfas. sí, bueno, por Claro. supuesto, nadie, siempre todo el mundo dice que la culpa es del otro. Pero ¿cómo va a tener la Pero responsabilidad a solo propósito Culfas? del tema del acuerdo económico y social y en el marco de las peleas internas que hay dentro del gobierno, la señora Cecilia Bufflet tiene un dato interesante de una persona que puede, o que por lo menos está allí dando vueltas para presidir este bendito Consejo Económico y Tiene Social. 13 meses esperando arrancar el Consejo Económico y Social. Se dio 1 millón de vueltas alrededor del nombre de Roberto Labaña, que definitivamente está descartado. La pandemia y la cuarentena hicieron lo suyo y ahora el gobierno, con la decisión del presidente de viajar a Chile, viajar a Brasil, a el encuentro que organiza la Fiesp y la Federación de Industriales de San Pablo, y con algún otro viaje internacional más, en ese plan de relanzamiento también quiere relanzar el Consejo Económico y Social. ¿Con quién? Labaña no está disponible. ¿Cuál es la figura que sí está disponible? La de Gustavo Vélez. Gustavo Vélez como el armador de ese Consejo Económico y Social, que tiene que tener a sindicatos, que tiene que tener a empresarios sentados en la mesa, pero que además tiene que tener
a la academia, a la iglesia, a distintos sectores. ¿Quién no va a estar de ninguna manera sentado en esa mesa? La oposición. Claro. La política a esa mesa opositora va a quedar excluida. La política amiga va a quedar incluida, por supuesto. Me parece que también hay que por lo menos plantear lo siguiente. Todo esto, y el Consejo Económico y Social, y Gustavo Vélez, me parece que no tiene nada que ver con el problema que tiene la Argentina. Digamos. La Argentina tiene un problema, digamos, insisto, de un desborde y de un desequilibrio económico que está llevando la inflación a más del 5% al mes. Eso no se resuelve en un Consejo Económico. Por No, supuesto. obviamente. No, es pero que- se puede agravar. Bueno. Se puede agravar en función, primero, de lo que recién comentaba Cecilia, que es la mirada que hay en la Casa Rosada. La mirada de la Casa Rosada con esa Que decisión es patear discrepan, para adelante. que Lógico. No bueno, es por resolver Hay- la inflación, no, es poner no. una agenda hacia adelante Yo lo que mientras decía vemos cómo es- se resuelve lo que está sucediendo. No, que se puede agravar en términos de tensión política. Sí. ¿Por qué? Porque este señor, Gustavo Vélez, es muy resistido por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Recordemos que Roberto Labaña no va a ocupar ese cargo porque Alberto Fernández se enojó con el exministro de Economía porque sus diputados, los de Consenso Federal, no ayudaron. Y después hay otro dato. Nosotros estamos poniendo en duda, por algunas cuestiones que se escuchan, si realmente Alberto Fernández va a viajar al Congreso de la Fiespi y se va a reunir con Bolsonaro. Y más teniendo en cuenta que el viaje a Chile, el saldo finalmente fue negativo. En la diplomacia, en la Cancillería chilena, se quedaron muy enojados con Alberto Fernández, sobre todo por el cierre a toda orquesta con la oposición y con en la casa de Dominami explicándoles cómo hay que ganarle a Piñera. Ahí quiero Entonces, sumar digamos que algo todo A ver, eso a ver. con influye. el Quiero Consejo agregar un Económico ratito Social, también. porque hay un hombre de Martín Guzmán, que es Haroldo Montagu, que era el Claro. viceministro de Martín Guzmán, que Y también el armador probablemente político de Guzmán también. va, un poco también, como el pero gestor también lo político quiere dentro. Guzmán como el economista que esté en ese Consejo Económico Social y que sea la persona que le cuenta a él qué pasa del Consejo Económico Social. Y déjame cerrarte con el tema de precios, acuerdo de precios y salario, porque hoy salió el dato del INDEC, del índice de variación salarial de salarios. Y la verdad que la inflación te dio 36, y si tomás el promedio de variación salarial del año, fue 34. Hace mucho tiempo que los precios y los salarios no están tan cerca en cuanto a, si lo comparás con el dólar, olvídate. Claro. Pero digo, en términos nominales, la variación prácticamente son 2 puntos por abajo el salario. No hablemos de las jubilaciones, que ahí tenés una gran diferencia porque prácticamente son 10 puntos. Ceci, Bueno. a mí me dicen que el armador de Martín Guzmán es Rodrigo Ruete. Sí. Ah, Un hombre muy cercano en Sí. su momento a Diego Bocio, Sí. y en la gestión de ANSES, y que hoy es el hombre de la rosca. Sí, del está en la manejo Secretaría con de los Relaciones gobernadores. Institucionales del Ministerio de Es el Economía. secretario de Relaciones Sí. Institucionales. sí, tiene un rol definitivamente, pero Montagu lo que ha hecho es reunir a los llamar a los legisladores del espacio, explicarle las leyes. Y a economistas. digamos, a economistas. Se ha de reunido otros con sectores. economistas de Se- distintos sectores para para ir explicarle un Bueno, poco todo. Hay un viaje Sí, más, ¿me dejas contarlo sí, ahora? por supuesto. Ese viaje a Chile Sí. y el viaje a Brasil en un plan soñado que generalmente falla, ¿no? Empezó con Uruguay, acordate. Empezó con Uruguay, Chile, Brasil. Chile tiene una idea de, en mayo, Alberto Fernández viajando a China. ¿Qué tiene que A ocurrir China. primero? Tiene que llegar la vacuna a China. Claro, y va a en la traer Casa vacunas al Rosada regreso. hay alguna ilusión con que a este traspié gigantesco, este bochorno con la Sputnik, de ese traspié con la Sputnik, nos salve una llegada de la vacuna china entre febrero y marzo. Hay que hacer algunos deberes antes de viajar. claro. Ey, Dicen desde hasta Beijing, mayo. sobre todo en materia de hidrovías y de 5G. Claro. Ahí hay en el proyecto, Negocios, grandes negocios, en el claro. proyecto eventualmente de estatizar la hidrovía está también el interés de China, ¿no? Así que todo un tema que está generando, por supuesto, algún grado de alarma en el sector agropecuario. Bueno, cambiamos un minuto de tema antes de ir al resumen financiero comentado por el doctor Carlos Arvía, porque, bueno, de todo el episodio tan lamentable que vimos en Formosa, apareció una figura del gobierno que, bueno, era conocida en el ambiente político, pero no por la mayoría de la gente, que es el, secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala, el que fue a Formosa y dijo que estaba todo fenómeno.
Pero lo que me llamó la atención es un dato que trae Beto Valdés hoy, que es que en alguna medida, no sé si lo premian desde los sectores, digamos, duros del kirchnerismo a Pietragala, o lo mandan al muere ahora en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que va a pasar acá, digamos? Bueno, concretamente los armadores de Máximo Kirchner, que están buscando en diferentes distritos referentes para pelear el 2021 y sobre todo el 2023, también se han fijado en Pietragala, que es un hombre que tiene cierto encanto para los sectores de izquierda por su historia de hijo de desaparecido, de militancia en la agrupación Hijos, de una muy buena relación con Máximo Kirchner, como vemos ahí. Llega a ser diputado, también se lo considera el diputado de las abuelas de Plaza de Mayo. Y lo concreto es que Máximo Kirchner y dos de sus armadores, que la semana que viene vamos a hablar mucho de las figuras que hay que empezar a mirar, como Facundo Tinianelli, hombre de La Matanza, concretamente lo están empoderando para empezar a recorrer Esteban Echevarría, el municipio del rebelde Fernando Grey, el hombre que le está impidiendo a Máximo Kirchner asumir la presidencia del Consejo del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Contra el más cristinista de los intendentes. Bueno, después Ferraresi, que no es más intendente. No, claro, pero Grey está rebelde. Grey está rebelde con claro, Máximo, pero no era muy cristinista. Grey. Fue feudalista. Bueno, eso todos. Viene de la UCD. Cristina no fue cabalista. Pero no es puro, digamos. Y en el entorno de Grey consulté. Pero entonces, claro, una gran noticia para Grey. Claro. ¿Y sabes lo que dicen en el entorno de Grey? Si vienen a plantarnos candidatos a nuestros territorios, nosotros vamos a plantarle candidatos en los territorios de ellos. Por ejemplo, Quilmes. Que Mayra Mendoza se preocupe. Bueno, señoras y señores, ahí está, la interna del gobierno la interna de la interna. conurbano. Bueno, es la interna histórica del peronismo, de centro. Ahora, derecha, ¿cuánto depende izquierda. Máximo y Cristina del resultado de esta elección? Porque el poder de Máximo y Cristina depende de cómo le vayan las urnas. Bueno. Donde vean un poquitito de luz, el peronismo tradicional va a tratar de meterse. En la tercera y en la primera. Sí, claro, todo se juega ahí. Bueno, muy bien, señoras y señores, llega el resumen financiero comentado, lo presentamos, vamos. Bueno, estimado Carlos Arbía, el Banco Central está vendiendo más dólares que los que compra en forma importante, me parece. Sí, Will, esta semana se pensaba que el Banco Central terminaba enero con una diferencia de aproximadamente 300 o 400 millones de dólares más. En diciembre había terminado con 600 millones de dólares más, pero probablemente termine con 100 o 0. Hoy volvió a vender dólares el Banco Central de la República Argentina, pagó muchos vencimientos, por lo tanto es una señal de alerta de nuevo que el Banco Central empiece a perder reservas internacionales con todos los vencimientos de deuda que tiene de acá para adelante, después lo vamos a explicar. Porque también es cierto que mientras que se va demorando la renegociación con el fondo, se van pagando cuotitas que van venciendo. Creo que hoy hubo como 300 palos. 300 millones de dólares. Y el dato, bueno, el que vos habías dado en mayo, los 2.300 con el Club de París, que esa guita no está. Digamos, exacto. ¿no? Y esos son el deadline para el acuerdo con el Fondo Monetario. Una novedad interesante, mercado, novedad interesantísima de enero. Hay pocos eneros en la República Argentina que haya bajado el dólar paralelo. Arrancó 160 este mes y terminó en 153, bajó 7 pesos. Y eso que se hablaba de la segunda quincena. Claro, de enero, y fíjense ese cuadrito, que prácticamente el dólar paralelo ya vale lo mismo que el dólar solidario. Sí, claro. Acuérdense la brecha que existía, prácticamente ya no hay más brecha. El dólar contado con liqui 150,64, el otro 147,98 el bolsa, 87,77 terminó el dólar oficial, prácticamente una tasa de evaluación, lo que vos decías, Willy, del 4% mensual. Hay que estar muy atentos con eso porque eso significa... Ahora, está bien que sí, es cierto que si el Banco Central no lo hiciera, estaríamos diciendo que se tenés profundiza el atraso obviamente, cambiario, ¿no? obviamente Entonces, el Banco Central, Miguel Pese dentro del Banco Central está haciendo lo que hay que hacer, de alguna manera siguiendo el ritmo devaluatorio, pero bueno, hay que ver en qué termina. El riesgo país, 1.448, y lo que estuvo muy mal, Willy, yo te diría uno de los peores eneros para las acciones argentinas que cotizan en Estados Unidos. En promedio cayeron prácticamente 12%, YPF volvió a caer el ADR hoy, estaba cayendo 3%, terminó con una baja del 6%.
Malos datos de Estados Unidos, una caída del PBI del 3,5% para el 2020, no se esperaba semejante caída. Y además están allí en Wall Street con la pelea entre las redes sociales bueno, y los claro, fondos todos los jóvenes, los jóvenes timbiándose. Sí, señor. Para la Argentina Eso esto no es nuevo. Va a terminar mal para la bolsa. Pero posiciones de corto, Obvio, vendiéndote lo que se claro. llaman las posiciones de corto, Sí. terminó muy mal siempre en Argentina. claro. O sea, alquilar acciones, venderlas. Pero ahora hay eso- una restricción en la Argentina. Tenés una Hay restricción, pero no la tenés en Wall Street. Claro. Entonces, Ya la van a la poner. Security, Tiene que aprender de este es un nosotros dato en que Wall vamos a Street. tener. La Security Exchange Commission, que es la encargada de alguna de la Comisión Nacional de Valores de los Estados Unidos, va a empezar a ver todas esas operaciones que se han hecho Y divertidísimo el últimamente. tuit de Elon Musk. Divertidísimo. Muy Le bueno, puso hace el subir iconito- acciones. Le puso el iconito de Bitcoin a su biografía. Lo hizo subir 18% hoy. Bueno, por eso, a tener cuidado. Y Willy no compró Cuidado. cuando estaba en A 5.000, tener- no compró. A tener cuidado. Señoras y señores, hacemos un corte. Venimos en el próximo bloque a hablar de salud y política. El escándalo cada vez mayor de la utilización de ni siquiera las vacunas, la promesa de las vacunas para hacer clientelismo político en el conurbano. Y bueno, esta novedad de que tenemos una vacuna nueva en Estados Unidos, aparentemente muy, muy efectiva y muy práctica, y ojalá que el gobierno no se duerma con Johnson & Johnson como se durmieron con Pfizer, porque lo de la vacuna rusa cada vez va más para atrás. Todos los detalles en el próximo bloque, no se vayan, ya venimos.